Bueno chicos, vamos a comenzar a desarrollar el tema, ¿sí? La agricultura en Argentina. Les quiero comentar que yo les voy a pasar el material y a la vez les voy a pasar un resumen que hice, ¿sí? Destacando lo más importante para mí, pero es importante que lean todo el material porque puede haber muchas cuestiones que a ustedes les puede parecer importante y está bueno que lean para después cuando tienen que rendir. Bueno, comenzamos hablando de los 3 periodos que ya se había hablado en la clase pasada, ¿sí? Voy a destacar, lo que a mí me parece más importante de cada uno de ellos. Bueno, son 3. Bueno, el periodo hispánico, lo que a mí me pareció más importante de ese periodo es que son las colonias colonizadas, ¿sí? Bueno, esas colonias posteriormente se transforman, digamos, en provincias gracias al virreinato del Río de la Plata. Bueno, ahora, lo que me parece central es que en este periodo se empezaron a dividir las tierras, ¿sí? Para que cada uno tenga su terreno, su territorio, vamos a decirlo. En cambio, en el periodo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que a mí me parece más importante destacar es el tratado con Gran Bretaña, porque a mi entender, me parece un avance, ya que Argentina necesitaba mano de obra, ¿sí? Para exportar más. Entonces, para mí sería un avance muy importante. En el periodo de la Organización Nacional, yo no sé si alcanzan a ver, le voy a acercar por las dudas. En el periodo de la Organización Nacional, ¿qué es lo más importante? Que se desarrollan los derechos, ¿sí? Como explicó muy bien la profesora de la clase pasada. Eso es lo más importante y ni hablar de la máquina de vapor. ¿Sí? Que esos son avances, el ferrocarril y todo eso son avances, ¿sí? Que ayudan a mejorar también Bueno, ahora bien, hablando de 2 tipos de colonización, en el primero está la primera colonización en la española, la que conocemos, ¿sí? Según el material, esta colonización, o mejor dicho, a partir de esta colonización, se empezó a tener en cuenta a la agricultura y a la ganadería, ¿sí? Y eso es un factor muy importante para destacar entonces de esa colonización, ya que en otras partes del continente dice que no era así, que la situación acá en Argentina era distinta. Todo esto según el material, porque sabemos que la colonización española en sí podemos decir que no fue algo bueno, ya que ellos vinieron a educar, entre comillas, y las etnias ya tenían acá su cultura, su tipo de educación, todo, ¿sí? Entonces, bueno, pero según el material, en esto sí rescatan lo que fue la colonización española. Después tenemos la fundación de las colonias, que era lo que anteriormente les dije, un gran avance, sobre todo cuando el Virreinato del Río de la Plata funda las provincias, ¿sí? Anteriormente colonias colonizadas, perdón. ¿Qué más puedo destacar acá? Al hablar de los inmigrantes, ¿sí? Escucho hoy en día que mucha gente desprestigia a esta gente, ¿sí? A los inmigrantes, a los viajeros. Los inmigrantes llegaban acá a América, más precisamente a Argentina, buscando trabajo, ¿sí? Ay, se me apaga el cerebro. Buscando trabajo, buscando su futuro y hay que saber que ellos no tenían casa, no tenían nada cuando llegaban, ¿sí? Construían sus humildes chozas con horcones, ¿sí? Todo precario, digamos. Y otra cosa que quiero destacar que me pareció importante era el agua potable, ¿sí? Que en sí no era agua potable, sino que era el agua de aljibe, ¿sí? Que tras un mecanismo de canaletas juntaban el agua, ¿sí? Esa agua que sacaban de los aljibes eran para el consumo, ¿sí? Y la llamaban agua potable, pero era agua de aljibe, eso quiero que quede claro. Ahora, bien, entonces, hablando de los inmigrantes, en mayor cantidad eran italianos, ¿sí? Pero fueron suizos y alemanes también. Así que tenemos
diferentes rasgos en nosotros mismos, ¿sí? Eso es lo que quiero que se entienda. También, hablando de la cultura, no es que se deja de lado la cultura, por decirlo así, argentina, teniendo en cuenta estas influencias de los inmigrantes, sino que nosotros fortalecemos nuestra cultura. Así nos dice el material. Bueno chicos, en el contexto político institucional vamos a hablar del autoconsumo. ¿Cómo se genera este autoconsumo? Bueno, los productores venden sus productos ya industrializados al mercado, ¿sí? El mercado lo que hace es distribuir en diferentes zonas esos productos y es ahí donde se genera ese autoconsumo. Con la llegada de la revolución industrial aparece el ferrocarril, la máquina a vapor. Esto hace que se puedan distribuir con mayor rapidez y eficacia esos productos ya industrializados. Vale aclarar que también se exportaban los productos, ¿sí? Es decir, que llegaban a otro continente y eso generaba mayor ganancia. También vale aclarar que Argentina poseía tierras fértiles, ¿sí? Voy a acercar un poco. Bueno, esas tierras fértiles tenían que ser trabajadas. Es por eso que llega la segunda corriente inmigratoria. Acá esta segunda corriente está compuesta por inmigrantes suizos, alemanes y en mayor medida eran italianos, eso se sabe. Bueno, todos esos inmigrantes empiezan a trabajar, ¿sí? Y estos generan cambios, ¿sí? Y acá es donde se empieza a dar el desarrollo. Pero ¿qué pasa? En 1879, este fue el punto donde hasta este año se dio en menor medida el desarrollo de la agronomía, ¿sí? ¿Qué pasa en 1879? Acá es donde se da la batalla del desierto, ¿sí? Que fue una campaña militar que buscaba recuperar, por decirlo así, tierras en el territorio pampeano, ¿sí? Estas tierras estaban más o menos en los 400.000 kilómetros cuadrados de tierra, ¿sí? Que fueron recuperadas, y a partir de acá, en 1880, es donde queda listo, digamos, el orden institucional. ¿Qué se da acá? Se da la ley de sufragio secreto y gratuito. Esto les permite a los inmigrantes a tener más reconocimiento en lo que es la vida activa política, ¿sí? Y la ley de educación común, que fue sancionada en 1888 por el presidente Julio Argentino Roca. Bueno chicos, ahora hablando del progreso económico y social, algo que quiero aclarar es que esta expansión se da cuando se recuperan esos territorios argentinos, de lo que hablaba recién, en el territorio pampeano, ¿sí? Entonces se produce una expansión agropecuaria, ¿sí? Y más teniendo en cuenta esos inmigrantes que vinieron en gran cantidad a trabajar la tierra, ¿sí? Entonces acá se produce un desarrollo impresionante en cuanto a la agricultura y la ganadería también, ¿eh? Bueno, algo que quiero aclarar es que yo hablaba de dos tipos de colonización, ¿sí? Voy a acercar así y les quiero aclarar que la segunda colonización, llamada así, fue la fundación de las colonias agrícolas, sí, en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, perdón. No fue la segunda colonización, la fundación de las provincias. Así que eso quiero que quede claro. Bueno chicos, así damos por finalizado el desarrollo del tema. Me gustaría que vean este video y que puedan dar su punto de vista, aportar en algo, ¿sí? Teniendo en cuenta el material que les voy a estar pasando.